hermanos? Vamos a continuar la serie que hemos estado estudiando que se llama La ciencia de la verdadera educación o la ciencia de la educación verdadera. En este día vamos a estudiar el tema número 7, que es la educación medieval hasta el siglo XVII, que es lo que abarca la educación papal y la educación que se desarrolló en tiempo de la Reforma protestante. Vamos a pedir la bendición divina antes de iniciar, hermanos, porque el tiempo nos apremia, el tiempo es un factor muy importante a la hora de estudiar estos temas. Amado Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas a esta hora, querido Padre Divino, por darnos el privilegio de estar aquí y hemos venido a estudiar tu palabra. Ayúdanos para que cuando nosotros nos llegue esa palabra inspirada, podamos sentir ese gozo y esa alegría en nuestro corazón. Permite que el Espíritu Santo haga ese trabajo y esa obra especial en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a avanzar, ¿verdad? Decíamos que el tema era la educación medieval hasta el siglo XVII y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. La iglesia cristiana primitiva al comienzo enseñaron a sus hijos las verdades basadas en las Escrituras. Me paro ahí en este párrafo introductorio. ¿Por qué? Es importante remarcar algo aquí de lo que estudiamos en el tema anterior. El tema anterior se llamaba, si ustedes recuerdan, la educación cristiana, es decir, la educación que se desarrolló en los días de Jesús y en los días de los apóstoles. Ese fue el estudio anterior. Vamos en continuidad, cronológicamente e históricamente vamos en continuidad con la historia sobre la educación verdadera. Entonces dice este pequeño párrafo introductorio, que la iglesia cristiana primitiva, o sea, la iglesia y los apóstoles, al comienzo enseñaron a sus hijos las verdades basadas en las Escrituras. Eso estudiamos la semana pasada. Y la semana pasada decíamos que los apóstoles, y mencionamos algunas citas históricas, principalmente ahí mencionan esas citas históricas del pastor Sutherland, donde dice de que Juan, ¿verdad?, y otros apóstoles, ellos establecieron estas escuelas. Recuerden una de las últimas citas, establecieron las escuelas de educación verdadera. Juan estableció escuelas, dice, en Éfeso y en Esmirna y en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que se estudiaba en esas escuelas de educación verdadera? Decíamos la semana pasada, se estudiaba el mensaje verdadero, el mensaje de salvación, pero existían las escuelas paganas que tenían influencia pagana de la filosofía griega. Principalmente los centros de estudio grandes fueron, recordemos un poquito, Alejandría. Ahí habían centros de este tipo de enseñanza, pero también las escuelas en la iglesia primitiva existieron este tipo de escuelas. Decía una de las citas últimas que esta educación verdadera hizo temblar, dice, al paganismo, me acuerdo, hizo temblar al paganismo y a los eruditos paganos que basaban sus estudios en la filosofía griega y la filosofía oriental. Entonces, eso fue en el siglo I, siglo I estamos hablando. Vamos a ver hoy cómo el sistema papal no apareció hacia la deriva, tuvo su cimiento y su fundamento en estos primeros siglos. Es importante entender eso, remarcar esto. ¿Cuáles son los fundamentos y los cimientos de esa educación papal y que hasta ahora prevalece? Entonces hoy nos vamos a dar cuenta de dónde viene todo esto, de la educación. Pero voy a seguir el escrito que aparece aquí, este párrafito introductorio. Pero antes del cierre del primer siglo,
Recordemos que los apóstoles vivieron el siglo I, el último apóstol que murió fue Juan, en la isla de Patmos. Entonces dice, pero antes del cierre del primer siglo, la tendencia de mezclar las enseñanzas cristianas y la filosofía pagana ya era evidente. Y eso los apóstoles lo demuestran en sus cartas. Pablo lo demuestra, hoy vamos a ver algunos escritos. Juan lo demuestra también, vamos a ver unos escritos así un poco rápido. Y hemos hablado algunas veces de estas apostasías que fue desarrollándose desde el siglo I, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un escrito del apóstol Pablo, que lo conocemos nosotros. En la segunda carta de la iglesia, a la iglesia de Tesalónica, o la iglesia de Tesalonicense, el apóstol Pablo hace referencia a este sistema educativo que fue cambiado después de la muerte de los apóstoles, pero que en el tiempo de ellos ya se vislumbraba, y ahí fue cuando se sentaron las bases para que apareciera ese misterio de iniquidad. Vamos a leerlo. El versículo 7 del capítulo 2 de la segunda carta a la iglesia de Tesalónica dice lo siguiente. Me paro un poquito para explicar un poquito rápido los versículos anteriores. Pablo está hablando a los tesalónicos, a la iglesia de Tesalónica, acerca de la venida del Señor. Si ustedes leen esa carta, ese capítulo, de eso viene hablando. Y él les da una de las señales que Cristo no va a venir, versículo 3 y el versículo 4, sin que antes se manifieste la gran apostasía que iba a venir y se manifestara el hombre de pecado, el hijo de la perdición, dice el versículo 3. Y el versículo 4 decía, quien se iba a levantar y se iba a oponer contra todo lo que se llame Dios y que se iba a sentar en el lugar de Dios. Recordemos eso. Viene hablando de eso el apóstol Pablo. Llegamos al verso 7. Porque ya está en acción, dice Pablo en ese tiempo. Siglo I. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. No estaba el sistema papal desarrollado, pero estaba formándose el germen, la simiente, lo vamos a ir viendo. Ahí estaba formándose la base para que apareciera ese misterio de iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pero dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará. La pregunta es, ¿qué es el misterio de iniquidad? Comentarios bíblicos, tomo 7, en la página 280 nos ayuda. Miremos bien. Hermano, hay que estudiar bien esto para que podamos dar respuesta a los que tengamos que explicarle esto. A veces no podemos dar respuesta porque no tenemos esa información precisa. Es importante esto, que le pongamos mucha atención, mucha mente, los que estamos aquí y los que me están viendo pues por la televisión y por los otros medios de comunicación. Es lo que van siguiendo esta serie, porque yo sé que hay muchos que van siguiendo esta serie, ¿verdad? En el mundo, por el sistema televisivo y por el sistema de YouTube y otros medios. Dice el comentario bíblico en la página 280, tomo 7. La apostasía comenzó en los días de Pablo. Oiga bien, siglo I, estaba comenzando. Con el transcurso del tiempo, esta apostasía tomó la forma de las pretensiones papales. Oiga bien, con el tiempo, siglos posteriores. Ya el siglo II, el siglo III y el siglo IV aparece. De modo que desde el punto de vista histórico moderno, Conflicto de los Siglos lo registra, el misterio de la iniquidad puede ser identificado con el poder papal. Conflicto de los Siglos, páginas del 53 a 60, habla ahí eso, para los que tienen Conflicto de los Siglos. Por eso puede considerarse que el hombre de pecado y el misterio de iniquidad representan el mismo poder apóstata, dice en Conflicto de los Siglos en la página 405. Sigamos adelante. Ese es el misterio de iniquidad. Pero el misterio de iniquidad se puede ver desde un punto de vista más específico
más profundo y más concentrado dentro del contexto de la educación. Ahí está la base. No solo del contexto de las doctrinas. Y aquí lo dice este escrito. Fuentes vivos, cisternas rotas por Eduardo Sutherland. Ese lo trae de una fuente histórica, ¿verdad? Fuentes históricas, hemos hecho estudios sobre eso, muy bien creíble. El misterio de la iniquidad es el sistema cambiado de educación. Oiga bien, ¿qué es el misterio de iniquidad? El sistema cambiado de educación. ¿Por qué? En el tiempo de la iglesia primitiva, en el siglo I, los apóstoles establecieron escuelas de educación verdadera, contrariando a las escuelas paganas de educación filosófica. Pero cuando los apóstoles mueren, el diablo entra. Por eso dice Pablo, todavía hay alguien quien lo detiene, dice, pero cuando ya no lo detengamos, dice, va a entrar esto. Y en efecto así fue, la historia lo dice. El misterio de la iniquidad del sistema cambiado de educación, el que es una mezcla, el misterio de iniquidad es una mezcla de cristianismo con el paganismo. Ese es el misterio de educación, el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. Cristianismo con paganismo. Eso originó el papado en los siglos posteriores. La diseminación de ideas contrarias a la pureza del evangelio comenzó casi universalmente en las escuelas que profesaban ser cristianas. Y los maestros, los líderes en estos movimientos intelectuales, como resultado de los principios educacionales en los primeros 3 siglos o 4 siglos, apareció el papado después, que fue en el 4º siglo. ¿Qué dicen ustedes de esto, mis apreciados hermanos? Sigamos viendo lo que dice el apóstol Pablo ahora en el libro de Hechos, refiriéndose a la iglesia de Éfeso. Le está mandando una amonestación a los ancianos de la iglesia de Éfeso que tengan cuidado en ese tiempo, con los lobos que van a aparecer, tengan cuidado, les dice. Esos lobos eran esos que iban a llevar el sistema educativo falso a través del paganismo con la introducción de la idea filosófica platónica. Hechos 20, del 29 al 30, ¿qué dice el apóstol Pablo? El 29. Porque yo sé que después de mi partida, miren lo que dice Pablo, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? ¿Quiénes? Lobos rapaces. Miren bien, que no perdonarán al rebaño, hermano. Miren, los lobos rapaces hoy andan circundando a la iglesia, así como en los tiempos de Pablo, ya estudiamos ese tema. Hoy circundan en la iglesia adventista, en nosotros, en nuestro movimiento, pero no los detectamos a veces, porque los lobos rapaces son como en ese tiempo, personajes cariñosos, muy carismáticos, muy atentos, muy amorosos, entonces a la gente le engañan. Hoy se da eso, muy dadivoso, toma, te doy, dadivoso, muy a la gente. Así fue así la historia. La historia en tiempo de la iglesia primitiva así fue. Y en tiempo de la iglesia apostasía en los días de Elena White así fue. Recordemos que ¿quién era Kelo? Kelo era un ser, por favor, muy cariñoso, muy atento, un hombre muy carismático. Entonces el diablo utiliza ese tipo de personajes. Entonces miremos, no estamos hablando así de una persona, estamos hablando de un sistema, ahora, pero me refería a eso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero me interesa este comentarito. Comentario bíblico, tomo 6, página 389. Yo le estoy mostrando la referencia, hermano. Yo no hablo al aire. Aquí le doy la fuente bíblica y el espíritu y profecía. A mí no me gusta hablar, dijo tal cosa, alguien dijo en tal libro, hay que mencionar el libro y la página. El lugar donde está. Los lobos mencionados que atacarían a la iglesia desde afuera, dice Pablo, representaban ¿qué? Las influencias judaizantes y paganizantes. Ve, hermano, educación falsa. Que alterarían radicalmente el cristianismo en los próximos siglos, y así fue. Continuemos, sí, más Biblia. Colosenses 2:8, el apóstol Pablo ahora se dirige a la iglesia de Colosas. Mire cómo Pablo se dirigió, mire cómo estaba siendo atacado en ese tiempo.
la iglesia primitiva. Pablo advierte a la iglesia de Tesalónica por un lugar, después advierte a la iglesia de Éfeso en Hechos por otro lugar, y ahora advierte a Colosenses en otro lugar. Por eso Pablo dice, el misterio de iniquidad ya está operando. Estaba comenzando, ya está operando sus raíces, estaba echando las raíces, los fundamentos. Y Pablo dice a la iglesia de Colosa, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, oiga. Ya sabemos que filosofía y hueca sutileza se está refiriendo a las filosofías platónicas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no a los de Cristo. Mire cómo es que habla aquí el apóstol Pablo en el tomo 7, referente a este pasaje. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 207. Pablo está advirtiendo contra la clase de filosofía de la cual alarde, o estaba en ese tiempo, ¿verdad?, que tenían los falsos maestros de Colosas que estaban penetrando ahí con ideas judaizantes e ideas gnósticas. Qué interesante era esto. Me adelanto más un poco. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Juan tuvo que enfrentar a estos falsos maestros, a esta falsa corriente. Y en la primera carta, el apóstol Juan, en el capítulo 4, advierte a la iglesia de su tiempo. Versículo del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo eran los falsos profetas, las falsas enseñanzas que estaban introduciéndose en la iglesia en ese tiempo, a través de la falsa enseñanza que estaban introduciendo en la iglesia en ese tiempo. Y Juan tuvo que enfrentar esas herejías gnósticas, herejías judaizantes. Una de las herejías que Juan contraatacó fue las herejías docetistas que estaban metiendo estos falsos maestros. ¿Qué decía el docetismo? Estaban atacando la humanidad de Cristo, hermano, como ahora. Hoy se ataca la humanidad de Cristo también hasta en nuestra propia iglesia. La humanidad de Cristo la estaban atacando. La naturaleza humana de Cristo. Decían ahí unos falsos maestros que Cristo no había venido realmente en carne, que era de apariencia. Ahí viene la palabra docetismo, apariencia. No quiero entrar en detalle porque eso haya sido estudiado en otros temas. Solamente estoy mencionando esto porque el tema pues así lo amerita. Muy bien, vamos allá a más bases, a sentar las bases de los protagonistas más grandes que le dieron lugar al papado. Aquí están los protagonistas más grandes que dieron lugar al papado. De ahí trajo el germen, los cimientos, los fundamentos del papado de esos dos hombres que aparecen ahí en imagen, que fueron uno de los mal llamados padres de la iglesia, mal llamados. Clemente de Alejandría existió en el siglo, entre el año 150 y 213 después de Cristo, aparece ahí, y el famoso Orígenes, del 184 al 253 después de Cristo. ¿Qué hicieron estos hombres? Dice, los llamados padres de la iglesia como Clemente de Alejandría y Orígenes sentaron las bases para que apareciera el papado. Oiga bien, eso fue en el siglo I, siglo II ya, siglo II, siglo III, ellos fueron sentando las bases ya. Y dice, con un sistema educacional basado en ellos mismos, ¿ves? El sistema de educación verdadera apartado. Ahora el sistema, por eso Pablo dice, tradiciones humanas, rudimentos humanos, aquí están. Ellos fueron educados en la escuela de Alejandría, cuya educación era una mezcla de cristianismo y paganismo. Ya comenzaron ellos a darle más énfasis y ampliaron a meter más la filosofía pagana en la iglesia y hicieron una mezcla. Entonces dice, Clemente de Alejandría introdujo la filosofía griega en la escuela en que él estaba enseñando, y a través de sus discípulos pavimentó, oiga bien, el camino para que el papado obtuviera el poder.
Miremos aquí este escrito, citado por Fuentes Vivas por Sutherland. Ahí está, el libro se llama, en inglés aparece, Historia de la Iglesia. Y ahí está el capítulo, ahí está el tomo, el capítulo y el párrafo. Que lo quiere buscar en internet, pues puede buscarlo. Dice, citado por Sutherland, en la página 49-50 en su libro Fuentes Vivas, Cisternas Rotas. La filosofía platónica, que es la que estamos hablando, Orígenes la colocó como prueba para toda religión e imaginó que las razones de cada doctrina tenían que ser encontradas en esa filosofía y que su naturaleza tenía que ser determinada por ella. Me paro. ¿Qué hizo este señor? Dice, bueno, un gran filósofo, un hombre erudito. Bueno, dice, la Biblia la vamos a interpretar por medio de la filosofía. La Biblia la vamos a interpretar por medio de la filosofía griega. Y él creó el famoso sistema alegórico, que la Biblia él la interpretaba alegóricamente. ¿Qué quiere decir? Que solo en símbolo y en figura. Cuando a él le convenía literalmente, de ahí viene la alegoría, la alegoría falsa, símbolos y figuras, el sistema alegórico. Él fue el que lo originó. Entonces, ahora de acuerdo a Orígenes iban a interpretar la Biblia y así fueron los papas. Los papas interpretaron la Biblia, el sistema papal, de acuerdo a Orígenes. Después eso se lo transmitió a Agustín y vino por descendencia, generaciones en generaciones, hasta llegar a los principales teólogos católicos. De aquí viene el origen. Y así, en verdad, fue lo que ocurrió, porque los discípulos de Orígenes, los que siguieron, interpretaron las verdades divinas del Evangelio de acuerdo a la filosofía platónica. ¿Ven? Los que siguieron de él, en el siglo IV, en el siglo V, la interpretaron. De esto, dice, de estos maestros derivó el origen de la teología escolástica o filosófica. ¿Y dónde vamos? ¿A dónde apareció la teoría escolástica? ¿Qué cosa es escolasticismo? Que eso apareció en el tiempo de los papas, en la Edad Media. ¿Qué es escolasticismo? Ahí lo tengo yo, ¿verdad? El significado dice, es una interpretación filosófica de la Biblia. Así nomás. Hay tres individuos que aparecen como representantes de tres sistemas de educación. Platón personifica la filosofía pagana abierta. Cristo, la verdad dice. Él dijo, soy la verdad y la vida, la verdadera educación. Pero Orígenes hace una mezcla. Todavía Platón es un mundano, es un pagano abierto, sin tener en cuenta a Dios. Jesús es verdadero, están los dos caminos, pero hay un camino intermedio que es más peligroso, es como el camino de la iglesia. El tibio es más peligroso, la tibieza es más peligrosa que los otros dos. Aquí igualmente Orígenes, el de Orígenes, porque Orígenes mezcla la verdad con el error. Platón dice que no, que Dios ni que nada. Él lo entendía a su manera, ciertas cosas, de acuerdo a la de los dioses. Él, dioses paganos, a sus dioses paganos. Él tenía su teología pagana, su filosofía pagana. Pero Orígenes no, Orígenes que era, como quien dice, se hacía aparentar como cristiano, pero había una mezcla en su teología. Y dice, Orígenes personifica la mezcla de ambas, la verdad y el error. Y ahí se originó el papado. El papado es una mezcla. La Iglesia Católica es una mezcla de las dos cosas. No es ni abiertamente pagana, ni abiertamente cristiana. Ahí está el origen, hermano. ¿Quieren saber el origen de la Iglesia Católica? De aquí viene. Ahí viene. Personifica la mezcla de ambas, la verdad y el error. Aquí están desde el punto de vista educacional como el padre del papado, el cual es el misterio de iniquidad. Voy a seguir avanzando, hermano, porque el tiempo no me va a dar, parece. La educación papal, vamos en la Edad Media, ahora vamos al tiempo de los papas. Dejemos a Orígenes ya en el siglo III, siglo IV, vamos a los papas ya más avanzados. El papado fue el resultado lógico de este esquema educacional. La vida y el poder del cristianismo desapareció y solo permaneció la forma. Se ha dicho que el paganismo con la ropa del cristianismo entró a la iglesia.
a través del catolicismo. Y se puede añadir, en verdad, que logró su entrada a través de las escuelas. Oiga bien, ¿cómo entró? A través de las escuelas. ¿Ve que tiene que ver con el sistema de educación todo? Hermano, por eso la profeta dice que tenemos que entender la educación verdadera, porque el que no entiende eso dice que nunca va a tener parte en el reino de Dios. ¿Se han fijado? Esa cita famosa. Fuentes vivos, cisterna rota por Sutherland, cita a un historiador, y dice Sutherland: la instrucción en el sistema papal comenzaba a los 7 años. Oiga bien, mire cómo viene la educación. Comenzaban con el alfabeto, en tabla, y aprendían de memoria las cosas. Era un sistema mecanizado, de memoria, el sistema papal. Y dice que ellos oían tanto, recitaban tanto, pero no entendían nada. Dice este escrito, en resumen, ¿verdad? Entonces, resumimos este escrito, que el sistema de educación más bien nos hizo a ellos como unos autómatas, mecánicos. Hizo mecánico a la gente en los estudios, así lo quería tener manejado. Que no razonaran, que no pensaran, que todo era memorizado sin razonar y sin pensar. Miren qué clase de método esto. Sigamos, vamos a las universidades europeas, que tienen su origen con el sistema papal. La historia del surgimiento, aquí está escrito, siempre, fuentes vivas, cisterna rota, puedo darlo Suter en la página 59, traído, ahí aparece la cita mostrada, para los que están viendo, ¿verdad? Allá en televisión, aparece la cita mostrada ahí de la fuente original. Dice que la historia del surgimiento de la Universidad Europea arroja luz con respecto a la actitud del papado hacia la educación. Grecia se la ofreció a Europa en la forma de platonismo. Hizo naturalmente suficiente uso de diploma y grado. Diploma y grado, títulos. Miren de dónde viene todo esto. Ya sabemos que esto viene de Grecia, lo vimos en la educación rabínica, pero aquí se fue desarrollando a como está ahorita. Miren cómo viene, por eso hay que estudiar la historia, mis queridos hermanos, para que nos demos cuenta de dónde estamos nosotros. Como adventistas tenemos que saber por qué somos adventistas. Los estudiantes eran llamados a las universidades cuando eran apenas unos muchachos, en el tiempo del papado, de la Edad Media. Y por cientos y miles los hacían pasar cursos de introducción y del cual salían graduados a los 10 años, a los 20 años y algunas veces hasta 40 años. Mire qué clase de tediosidad. Por eso la profeta combate, dice que tantos años de estudio, dice que eso no es así. El sistema educativo no es así, hermano. Ese es un sistema educativo del diablo para mantenerte entretenido ahí, que estés. Aquí lo dice, hermano. A la edad, dice, los estudiantes antiguos, especialmente aquellos en la facultad de teología, con sus 15 o 16 años de curso, alcanzaban en este respecto una mucho mayor notoriedad. A la edad de 30 o 40 años, el estudiante en la universidad era un escolar. Todavía estaba estudiando a los 30 y 40 años. ¿Qué les parece? ¿De dónde viene esto? En el año 1219, siglo XII, siglo XIII, el Papa Honorius III interfirió en la garantización de grados o títulos. Mire dónde vienen los títulos. Ya papales, es moderno pues, porque eso existieron en el tiempo de la educación rabínica, pero ahora ya moderno, lo que hoy tenemos, miren de dónde viene. ¿De dónde viene? Miren. Aquí está, miren. Y dice, y para imponer una revisión contra los abusos, dijo que ellos debían ser conferidos por el permiso del archidecano de la catedral y bajo su presidencia. Ahí está la cita. Fuentes vivas, cisterna rota y la cita original, ¿verdad? Sigamos con los mismos escritos. La iglesia había ganado el control de las universidades, así fue. Y a través de sus representantes garantizaba los grados o títulos. Para mantener la autoridad en sus propias manos, nadie se le permitía enseñar si no tenía una licencia garantizada por la universidad, igualito hoy. Y después de haberse efectuado un examen, nuestros modernos grados de bachiller, licenciatura, BSS, ¿verdad? Están las siglas, licenciatura, maestría y doctorado fueron adoptados en la universidad en esta etapa de la historia educacional. Estos títulos existen hoy. Ahora, bachiller, ¿de dónde viene esto? De aquí, hermano. Sistema papal, hermano.
Para el término bachiller viene el sistema papal, licenciatura, el sistema papal, la maestría, el doctorado, todo eso es sistema papal, mi querido hermano. Por eso dijo la profeta que tienen que romper. Este mensaje es duro, hermano. Tenemos que romper con el yugo de la educación falsa e inscribirnos en el de la educación verdadera. Ahí lo dice claramente esa cita. Y dice que la iglesia que triunfa, dice Sutherland, es la que se despoja de ese yugo. Dice. Mire qué clase de... Esto es duro, hermano. Hasta el que predica esto lo acusan de extremista. A Lutero lo acusaron de extremista al comienzo, pero Lutero, vamos a ver la idea de Lutero. Lutero estuvo en contra de este sistema, y lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando. El conferir grado o título se originó, aquí está el escrito, hermano, ¿a través de quién? Del Papa. Ahí está, hermano, mira, a través del Papa. Edad Media. El papado controló la educación en la Edad Media y hoy está tratando de hacer lo mismo. Lutero y otros reformadores también reconocieron, que eso es lo que vamos a ver, este hecho, y trataron de derrocar la tiranía del papado estableciendo nuevas escuelas. Lutero hizo escuelas bajo el sistema de educación verdadera para que nos demos cuenta si no sabían mucho. Lutero estuvo en contra de ese sistema y de título y de todo. Vamos a la reforma en tiempo de Lutero, pues. Ya vamos avanzando. Lutero y Melanchthon. Voy a hablar de Melanchthon. Fue un ayudante de Lutero, un hermano de Lutero, un amigo de Lutero, hermano en la fe, un verdadero hermano de Lutero. Estos dos fueron dos grandes hombres que se opusieron fuertemente contra el papado, su sistema educativo, sus doctrinas, sus enseñanzas y contra todo. Miremos lo que dice este escrito. Educación cristiana por Edad Los Sutherland en la página 12 y traído también aquí de un escrito del mismo Melanchthon. Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, aquí lo tenemos, comprendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Dice Lutero, no es tanto que combatamos las doctrinas y las herejías papales, eso no es tanto de teología esto, dice Lutero. No, la base de ello es la educación que tienen las universidades y las escuelas. Vamos a ir en esa dirección a contrarrestarle a ellos y van a ver que ellos van a perder terreno y van a sentirse débil y van a ver lo que va a ocurrir, y así ocurrió. Entonces, aquí dice, Melanchthon continuó y dirigió, dice, esfuerzo en el avance de la edificación, voy a leer así rápido, de escuelas cristianas, del sistema educativo. Y en 1925 dice que él organizó ya escuelas del sistema de educación verdadero en dos lugares, en Gilleven y en Magdeburg. Y él declaró, la causa de la verdadera educación. Oiga bien, Lutero hablando de educación verdadera, Melanchthon. La causa de la verdadera educación, ¿qué es? Dice, la causa de Dios. ¿Qué les parece? Painter, famoso historiador que lo cita Sutherland, en el libro famoso de Painter, Historia sobre la Educación, en la página 142 y 143 dice lo siguiente. Lutero sabía que para que hubiera una reforma completa, oiga bien, debía comenzar a trabajarse con el sistema educativo que estaba controlado por el papado con títulos y todo. Vamos por él, dice Lutero. En 1524, Lutero hizo un apelo de una maravillosa energía a las autoridades de la ciudad de Alemania. Él los reunió a todos en Alemania. Los reunió a todos los reyes, a los dirigentes de ahí esa ciudad, para que establecieran escuelas. Dice, miremos lo que dijo Lutero. Mire cómo el llamamiento que hizo Lutero. Ahí está la fuente, hermano, siempre Sutherland, ¿verdad? Traído de una fuente, ahí aparece. Mire el llamado que hizo Lutero como una alarma grande para que establecieran sistema de educación verdadero y dejaran ese sistema de educación falso y así contrarrestar al catolicismo, al papado. Miremos lo que dijo Lutero. Estimados señores, dijo Lutero,
Anualmente gastamos mucho dinero, dicen, en arquebus. Arquebus era armas de ese tiempo. En caminos, o sea, en armas, en caminos y diques. Dice él, ¿por qué no gastar un poco para contratar 1 o 2 maestros para nuestros pobres niños? Dios está a la puerta y llama. Seremos bendecidos si le abrimos. Recordemos Apocalipsis 3:20. Ahora abunda la palabra de Dios, dice. Oh, mis queridos alemanes, compren mientras el mercado está abierto delante de vuestras casas. La palabra de Dios y su gracia son como una ducha que cae y se va. Aprovechemos el tiempo ahora, dice Lutero. Estuvo en los judíos la palabra de Dios, los judíos la tuvieron, pero pasó y se fue, no lo leo literal. Después dijo Pablo, la llevó a Grecia, pero también ese país se fue. Después llegó a Turquía, los turcos dice que la tuvieron y también se fue. Después se fue a Roma y ahora la tiene el Papa. Dice. Miren, ahora llegó la historia, dice, ahora la tiene el Papa. Oh, alemanes, no esperen que esta palabra esté aquí para siempre. Hagamos algo para establecer un sistema educativo. Dice. Y miremos lo que dice siempre en Fuentes Vivas Cisternas Rotas por Alejandro Sutherland. Los cambios introducidos por Lutero no fueron superficiales, sino que la reforma como un movimiento religioso golpeó, como un movimiento educativo religioso, golpeó al papado y cortó directamente los métodos educacionales establecidos para la educación popular. ¿Qué significó esto? Un cambio en los cursos, ya no eran los mismos cursos largos, tediosos, con tantos libros, con tantas materias que no servían para nada. Un cambio en los cursos, una idea diferente de graduación, un cambio en los libros de texto, un cambio en los métodos de enseñanza, un cambio en los métodos de estudio y un carácter diferente de los maestros. Eso no es lo que Dios quiere ahorita. Lo mismo que Dios quería ya en la reforma, lo quiere con los adventistas nosotros. Ese es el plan de Dios y lo vamos a ver cuando estudiemos la educación adventista. Vamos en la historia, cuando lleguemos a la educación adventista van a ver. Sigamos. Painter, siempre, el historiador, historia sobre la educación, citado por Sutherland. Lutero y Melanchthon formularon el plan de la escuela de Sajonia, famosa ciudad, y reorganizaron las escuelas de Alemania en todo el país. En 1928, Melanchthon llevó a cabo el plan escolar de Sajonia, ya nada de papado. 1528, correcto, 1528. El cual sirvió como base para la organización de muchas escuelas a lo largo de Alemania, escuelas modelo de educación verdadera, ya no educación papal. El maestro no debe sobrecargar a los niños con muchos libros, ahora comenzamos desde preescolar, ya desde chiquito, de 3 años, comienzan a meterle a las pobres criaturas, sobrecargar el sistema papal, hermano. Miren, sistema papal no es de Dios eso. Pero todo el mundo está engañado. Hay donde dice, se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Ese pasaje no lo entendemos. Ahí estamos maravillados del sistema educativo de la bestia. Toditos estamos maravillados, hasta los adventistas, porque estamos metidos en el mismo saco. El maestro no debe sobrecargar a los niños con muchos libros. Así evite mucho estudio para los niños y para la juventud. No coloque muchos libros en sus manos. Agrúpelos de acuerdo a sus habilidades. Este plan parece resistir al sistema tan universalmente seguido hoy, como se opone a las escuelas papales del siglo XVI. Elena White dijo lo mismo. Ahí lo vamos a ver. Que el niño no tiene que estar estudiando a esa edad como lo meten ahora al estudio. No, hermano. Ahí vamos a ver. No me adelanto porque... Educación cristiana, por Eduardo Sutherland, es otro libro, ¿verdad? Es diferente a Cisternas Rotas. Es muy diferente, ¿verdad? Estos reformadores advirtieron que la fortaleza de la iglesia papal residía en ¿qué? ¿A dónde estaba la fuerza de la iglesia papal? No en los teólogos. No en los teólogos ni en la teología. Esa ni servía. Era en el sistema educativo. Ahí estaba. Y le dieron golpe aplastante al sistema en los días de Lutero. Y al herirlo, pusieron a la iglesia papal de rodillas, Lutero, por el sistema educativo. Muchos creen que fue por contradecir las herejías. No fue tanto por eso. Fue por el establecimiento de escuelas. Primero en toda Alemania y después se regó por gran parte de Europa. Hay que estudiar la historia, hermano, como debe ser. No nos quedemos solo con lo que los dice, hay que estudiar.
Dice, los reformadores establecieron un sistema de escuela cristiana que convirtió a los niños ¿en qué? En protestantes. La reforma se iba haciendo, ¿verdad?, cada año, ¿verdad? Y ese sistema educativo fue el que dejó Jesús, fue simplificado por Jesús, ya lo estudiamos. Eso es lo que Dios quería y la reforma iba en esa dirección, del sistema educativo que ejemplificó Jesús. De la unión de Lutero, dice el escrito, y de estos dos grandes hombres fluyó el gran movimiento educacional, el gran movimiento de reforma educacional del siglo XVI. Ambos hicieron lo que ninguno de los dos podría haber hecho solo, por eso Dios los juntó a los dos, solitos no podían haberlo hecho. Se decidió reformar el método de instrucción, se reformar ciertos cursos que poseían meramente una importancia escolástica que fueran suprimidos. Después dice el estudio de los clásicos recibió un nuevo impulso y después vino la escuela de Wittenberg, fue transformada y el contraste con otras universidades se volvió cada día más visible. Vamos a Wittenberg. Wittenberg es una famosa ciudad de Alemania hace tiempo, ¿verdad? Ahí floreció la reforma grandemente, ¿verdad? Y ahí se estableció un centro educativo grande que se extendió por toda Alemania y por gran parte de Europa. Wittenberg floreció, ahí daban enseñanza Lutero y Melanchthon. Wittenberg floreció, dice, más y eclipsó a todas las demás escuelas. Una multitud de estudiantes fluyó hacia allá, de todas partes de Alemania, llegaban a Wittenberg. Y dice, para escuchar a este hombre extraordinario, Melanchthon, cuyas enseñanzas parecían abrir una nueva era en la religión y aprendizaje. Los que asistían venían buscando la verdad, y a medida que sus almas eran llenadas con comida espiritual, ellos volvían a sus hogares. Eran verdaderamente, había un crecimiento espiritual. Hasta los países más lejanos, no solo Alemania, para diseminar la verdad de la educación cristiana. El mismo Lutero escribió, nuestros estudiantes están aquí tan ocupados como las hormigas. 2000 estudiantes de todas partes de Europa atestaban la sala de clase de Melanchthon. 2000 estudiantes. Pero siempre el diablo, murieron Lutero y Melanchthon. Cuando murió Lutero primero, a los años murió Melanchthon, pero cuando quedó solo Melanchthon fue como debilitando, pero todavía contrarrestaba, pero cuando murieron los dos, vino el descalabro, entró el lobo, lo que dijo Pablo, entraron los lobos rapaces. Y hasta donde estamos hoy. Después de la muerte de Lutero y de educación cristiana, puedo darlo Sutter en la página 14 de historia. Después de la muerte de Lutero y Melanchthon, los teólogos protestantes que había en ese momento, supuestamente, en cuyas manos cayó la obra de reforma, los protestantes teólogos que se decían, en lugar de multiplicar las escuelas cristianas, se absorbieron en meras cuestiones técnicas de teología, comenzaron a estudiar las doctrinas, las enseñanzas para atacar al Papa, para atacar las herejías y perdieron tiempo. El sistema papal fue tomando forma, lo vamos a ir viendo y lo fue debilitando a lo largo de los años. Mirémoslo aquí, está escrito. Prestaron mucha atención a las doctrinas y gastaron la mayor parte de su energía en preservar la ortodoxia. Cristalizaron sus doctrinas en un credo. Dejaron de desarrollarse y perdieron el espíritu de la educación cristiana. La iglesia protestante, así debilitada, no podía resistir el gran poder de la educación papal rejuvenecida, se iba rejuveneciendo. Aprovecharon, murió Lutero y así ocurre, hermano. Recuerden cuando murió Moisés y Josué, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo mismo. Ya no hubo, igual. Como aquí Lutero y Melanchthon son un símbolo de Moisés y Josué. Vino el descalabro. El sistema jesuita de educación estaba diseñado para enfrentar la influencia del protestantismo en la educación. Fue extraordinariamente exitoso. Y durante un siglo después de 1584, casi todos los hombres más importantes del cristianismo venían de las escuelas jesuitas. ¿Qué les parece? Después de muertos ellos. En 1710, ellos tenían 612 colegios, se rejuvenecieron, tomaron fuerza. 157 escuelas normales y 24 universidades. Miren cómo
y un inmenso número de escuelas menores tenían. Estas escuelas colocaron mucha importancia en la emulación. La orden de los jesuitas, que fue fundada por Loyola, por eso los jesuitas tienen un sistema. ¿Sabían ustedes que aquí en Nicaragua uno de los que organizó la cuestión del sistema de educación aquí fueron los jesuitas? No sé si han oído hablar de un Juan Bautista Rien, padre Rien, famoso. Ese era un educador, ese tuvo inferencia en el sistema de educación de aquí. Juan Bautista Rien, famoso, ahí en la UCA. Él estuvo ahí en la UCA. La orden de los jesuitas fundan su misión especial en combatir la reforma. Eligió como blanco controlar la educación, dice Painter en la educación cristiana, página 166. La orden de los jesuitas que fundó Loyola era para eso, no solo para contrarrestar las doctrinas y seguirlos y matarlos, era la educación. Eligió como blanco controlar la educación y por eso los jesuitas se volvieron, estudiaron mucho, se desarrollaron y se volvieron educadores y se introdujeron en todas partes, en todos los sistemas, en todos los gobiernos. Hasta hoy están introducidos los jesuitas en los Estados Unidos. Como dice, eligió como blanco controlar la educación como el medio más efectivo de detener los progresos del protestantismo. Desarrolló una actividad educacional inmensa en países protestantes y en Europa y ganó para sí sus escuelas una gran reputación. Paró el progreso de la reforma más que ningún otro medio. E incluso tuvo éxito en recuperar territorios que ya habían sido conquistados por el protestantismo. Cada miembro de la orden de jesuitas llegaba a ser un maestro. Maestro, ¿qué les parece? Cada miembro de la orden, hermano. Ni sabemos, nos damos cuenta de que este sistema de educación es jesuita, mucho. Tranquilo, o sea, quiere estudiar, no nos damos cuenta. El sistema de educación jesuita tuvo un éxito rotundo, hasta hoy lo tiene. Y por cerca de un siglo, todos los hombres destacados entre la cristiandad procedieron de las escuelas jesuitas hasta hoy. Los jesuitas se salieron con la suya, opacaron las escuelas protestantes y como un parásito, dice este escrito, le chuparon la vida. Sus labores estaban por sobre todo dedicadas a las universidades. Los protestantes sacaron a sus hijos de las escuelas lejanas y las pusieron bajo el cuidado de los jesuitas. Mire, contrario a lo que hizo Martín Lutero. Los jesuitas ocuparon la silla de los profesores, conquistaron a los alemanes en su propio terreno, en su misma casa y le arrebataron gran parte de su tierra natal. Correcto. Vamos a ver estos dos últimos escritos. Esta conquista continuó rápidamente por casi todos los países de Europa. Conquistaron Inglaterra. ¿Saben ustedes que Inglaterra fue protestante? Grandemente, pero después ha sido supuestamente protestante, pero que el catolicismo ahí se infiltró. Y metió su teología ahí, catolicismo. Ahí, la historia lo dice. Alemania, meramente protestante, mire cómo lo plagó, lo opacó. Dice que siguió, conquistaron Inglaterra, llevaron a los jóvenes ingleses a Roma, educándolos en escuelas jesuitas. Los jesuitas invadieron el Nuevo Mundo, Estados Unidos, también, ahí metieron Estados Unidos. Después que vinieron los peregrinos, muchos después, ahí se introdujeron, quedando completamente establecidos. Y han estado empleando aquí, en Estados Unidos y en América, Estados Unidos y América, el Nuevo Mundo de Estados Unidos, América pues, en América. Y han estado empleando aquí, en América, métodos característicos desde entonces. ¿Qué les parece? El último escrito. En el espacio de 50 años, desde el día en que Lutero quemó la bula pontificia de León XIII frente a la puerta de Wittenberg, ¿recuerdan? Las 95 tesis, ¿qué pasó? El protestantismo ganó su más alto poder en ese tiempo cuando estaba Lutero vivo. Pero ¿qué pasó después de la muerte? Un poder que pronto perdió después que murió Lutero y que nunca ha recuperado. ¿Qué les parece, mi querido hermano? Esto es muy serio.
Vamos a continuar en el próximo estudio cómo el sistema educativo en los Estados Unidos, cuando llegaron los peregrinos, los colonos, y cómo también ahí se fue introduciendo este sistema falto educativo. Y después estudiamos el sistema adventista después del próximo estudio, para que vayamos dándole secuencia lógica y vamos dándonos cuenta que el método de Dios ha sido el mismo desde el principio. Nunca ha cambiado el método de Dios. El diablo es el que ha tratado de cambiar los planes de Dios, tratado de desbaratar los planes de Dios siempre. Pero Dios tiene siempre un pueblo de remanente, a que sea unos cuantos se van a mantener firmes. Dice el escrito de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y Dios quiere que entre esos pocos estemos nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que tengamos una bendición en este día muy especial. Vamos a orar para pedir la bendición divina. Querido y amante Padre Celestial, infinitamente gracias, Señor, por habernos alertado, por habernos dado esta luz, esta información muy grande, muy preciosa. Ayúdanos a mantenernos en mente y ayúdanos a creer en tu verdad, creer lo que es verdad, no creer en las sofismas del diablo a través de esa filosofía hueca, como dice el apóstol Pablo. Ayúdanos pues para que nuestra mente sea centrada en el sistema de educación verdadera. Y ya sabemos que la educación verdadera, el propósito principal es la restauración a la imagen de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén.